A través del paso de los años, se han presentado cambios en la variedad de actividades que se desenvuelven en la vida cotidiana de nuestro país. Junto con ellas, la constante presencia de sonidos característicos que pueden transformarse o permanecer de acuerdo al desarrollo de la comunicación, que forma parte de un proceso esencial para el hacer social e individual del hombre. Los pregoneros en la Nueva España. Sobre las calles de la Nueva España, la vida diaria de los habitantes transcurría en una orquesta interminable de sonidos, desde el silbido que anunciaba el pasar del afinador, hasta el Ave María Purísima, las 10 y sereno, que vociferaba el sereno a lo largo de la noche. Entre todo el bullicio, las conversaciones de la gente en plazas y calles eran interrumpidas por la enérgica voz de un hombre que les anunciaba algún acontecimiento de relevancia para sus vidas. Pregón es la palabra que se utilizaba para describir la acción de difundir en voz alta algún anuncio o aviso oficial en un lugar público para que sea conocido por el pueblo. De esta manera, en los años comprendidos entre 1524 y 1600, junto a todos los personajes que conformaban el funcionamiento de la Nueva España, como los aguadores y escribanos, surgió uno nuevo: los pregoneros. Estos eran los hombres que se encargaban de la locución pública y cubrían la necesidad de informar a la población acerca de cada una de las disposiciones tomadas por el cabildo o ayuntamiento que estaba a cargo de la administración del municipio. Por lo tanto, se difundía el contenido de las ordenanzas, las propiedades que iban a rematarse, las condenas, los precios oficiales de los productos que se vendían e incluso las fiestas religiosas o civiles. En otras palabras, los pregoneros establecían una relación entre Estado y sociedad, es decir, entre los organismos de gobierno y la gente. Se trataba de una especie de vocero oficial. Por esta razón, eran considerados parte de los funcionarios del ayuntamiento, aunque de menor rango. Se sabe que los altos cargos de la administración pública de la Nueva España pertenecía a los peninsulares. Las plazas de rango inferior eran cubiertas por criollos y en la base de la jerarquía se encontraban las castas restantes. El cargo de pregonero estaba estrechamente relacionado a los importantes funcionarios de la ciudad, tanto que conformaba parte de los mismos. Por consiguiente, su posición no podía ejercerse por indígenas, mulatos o mestizos, sino que todos los pregoneros debían ser españoles o criollos. La voz del pregonero se hacía escuchar en plazas, mercados, portales, así como en calles concurridas de la colonia. Además, de acuerdo a la conveniencia de la autoridad que emitía la noticia, a veces debía viajar a lugares más lejanos. En la mayoría de las ocasiones, las noticias no eran del agrado de la sociedad o eran prohibiciones a ciertas actividades. El miércoles 1 de febrero de 1525, en la Ciudad de México, el ayuntamiento le ordenó al pregonero hacer pública su orden respecto a la prohibición de jugar a los dados, naipes y otros juegos de azar que estaban cobrando demasiado auge, sobre todo entre los soldados. De ser sorprendidos, existía la amenaza de ir a la cárcel. Por tales motivos, los pregoneros eran conocidos como el rostro no grato de la Nueva España. Debido a que la mayoría de la sociedad novohispana estaba constituida por indígenas y mestizos, existían poblaciones que no dominaban el castellano, así que los pregoneros, en algunas ocasiones, eran acompañados por traductores. Solo de esta forma se establecía una línea de comunicación eficaz entre gobierno y pueblo. Fuentes del año de 1533 revelan la situación económica de los pregoneros. En aquellos tiempos,
El funcionario recibía una mísera cantidad de 6 a 20 pesos en oro al año, mientras que otros funcionarios, como los escribanos, recibían de 80 a 100 pesos en oro anuales. Sin embargo, en algunas ocasiones, la remuneración que recibían por su trabajo era en especie, 10 fanegas de maíz o bienes inmuebles como solares o huertos. Algunos de los pregoneros que se encuentran registrados en las actas del Cabildo de la Ciudad de México son Francisco González, que ocupó el cargo en 1524 y es considerado como el primero de la Nueva España; Esteban Vicente, Juan de Montilla, Hernando Díaz, Hernando Armijo. El pregonero constituía en su tiempo la única fuente oficial de conocimiento e información sobre los acontecimientos importantes de la Nueva España. Este utilizaba un lenguaje visual, auditivo y verbal para llamar la atención e informar a la población. Años más tarde, con la llegada de la imprenta en 1539, la función del pregonero sería, gradualmente, sustituida por las hojas volantes y por la aparición de los primeros periódicos como la Gaceta de México. Por ende, los pregoneros son considerados como el primer antecedente del periodismo en México.